Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien en sus hogares. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad, y en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago les doy la bienvenida a este webinar. En esta ocasión estaremos hablando en torno a la ley 20.920, la ley de responsabilidad extendida al productor, más conocida como ley REP. Y esta ley, dentro de sus obligaciones, establece que las empresas productoras de cualquiera de los 6 productos prioritarios tienen la obligación de declarar año a año las toneladas que han sido colocadas en el mercado de cualquiera de los 6 productos prioritarios. Este año 2021 ya es el 5.º año en donde las empresas tienen esta obligación de declarar. Sin embargo, sabemos que todavía existen algunas inquietudes respecto de cómo gestionar y cómo contabilizar esta información. Es por eso que hoy día nos complace poder lanzar este manual de declaraciones que de alguna manera sirva de guía, de orientación para que las distintas organizaciones, para que las empresas vean facilitado este proceso. Contarles también, y aquí voy a compartir un par de slides. Ahí espero que se vea bien. Contarles además que este trabajo, el desarrollo de esta guía, se enmarca dentro de una colaboración público-privada que venimos desarrollando desde hace un año atrás, desde el 2020. Se enmarca dentro de un acuerdo de producción limpia, que es este instrumento público-privado liderado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Cámara de Comercio de Santiago para el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, y en donde contamos con la activa participación de 9 reparticiones públicas, principalmente del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy día también nos acompañan, del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, 4 municipios de Puente Alto, Vitacura, Peñalolén y Renca, y de los recicladores de base de traperos de Emaús. También este trabajo público-privado participan hoy día 18 empresas, que son las que podemos ver ahí en la slide, y que estamos trabajando de manera colaborativa para no solo anticiparnos en la implementación y a la puesta en vigencia de la ley, sino que también nos interesa, ojalá, poder minimizar los impactos que se tienen desde el sector privado en el medio ambiente y poder avanzar y transitar hacia una economía circular. Parte de los desafíos que tenemos en este trabajo público-privado, tenemos estas 5 grandes metas. Lo primero es mejorar, ojalá, la información base del sector de aparatos eléctricos y electrónicos, poder recopilar información y desarrollar campañas de reciclaje que esperamos en los próximos meses puedan estar siendo desplegadas en conjunto con los 4 municipios que veíamos anteriormente. Avanzar también en un modelo de inclusión de recicladores de base, desarrollar acciones de comunicación y sensibilización no solo a la comunidad, sino que también ahí con el Ministerio de Educación estamos trabajando en establecer y bajar estos conceptos también a los jóvenes, niños y niñas de nuestro país, y finalmente poder avanzar en la construcción de un sistema colectivo de gestión para nuestro sector. Y como ya les anticipaba, en esta jornada vamos a poder concentrarnos más bien en la obligación de declarar. Principalmente entiendo que probablemente ahí nos anuncien las fechas en que se abra este proceso para este año. Y para revisar este webinar, la verdad es que contamos con un panel de lujo. Nos acompaña Guillermo González, quien es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente y un gran aliado en este trabajo público-privado que venimos desarrollando, y Mauricio Ramos, consultor de la empresa regenerativa, que también Mauricio tiene vasta experiencia en el tema de implementación de ley REP, economía circular y otras materias. Mauricio también nos viene acompañando desde hace un par de años en este trabajo. Así es que, sin más, le doy la palabra a nuestro primer panelista, Guillermo, muy bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar acá, un gusto estar lanzando hoy día este manual para apoyar a las empresas a hacer una mejor declaración en el sistema REP.
doy las gracias por la invitación y doy las gracias también por todo el trabajo que hay detrás de lo que hoy día se va a presentar. Voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Dame un Adelante. segundo. Muchísimas gracias también. Bueno, este trabajo, el lanzamiento de esta guía, hay que decir que ha sido en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, quienes han contribuido fuertemente al desarrollo de este trabajo. Así que ahí se ve Entonces, perfecto la presentación, Guillermo. perfecto. Entonces, voy a partir comentando que la verdad que ha sido un muy buen primer trimestre para la economía circular en Chile. Hoy día que estamos arrancando el segundo trimestre del año, solo puedo destacar algunos hitos sumamente relevantes. Esta semana, el día anteayer, de hecho, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de plásticos de un solo uso. Ya le queda solamente la ratificación por el Senado, donde ya se había aprobado el año pasado, así que estamos a puertas de convertir ese proyecto en ley. Lanzamos nuestra Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, estamos prontos a lanzar la hoja de ruta de economía circular y un par de hitos clave que tienen que ver con lo que hoy día vamos a conversar, que es que el día 20 de enero se publica en el Diario Oficial el primer decreto de metas de la REP, que es el de neumáticos, y el 16 de marzo, recién pasado, hace apenas 2 semanas, se aprueba el segundo, o sea, se publica ya el segundo decreto, que es el de envases y embalajes, ¿cierto? ¿Y eso qué nos dice? Que la red ya está en marcha. Para los neumáticos tenemos fecha de inicio de la obligación, ¿cierto? Que es el 20 de marzo del año 2023. Desde ese día vamos a tener en Chile operando ya un sistema red con todas las de la ley y para envase y embalaje a partir del 16 de septiembre del año 2023. Eh, y eso nos dice que ya vamos avanzando, como digo, la red se está haciendo carne y detrás de estos dos primeros productos van a venir otros, ¿cierto? Estamos hablando de la ley 20.920, como decía Lavero, que en su corazón básicamente tiene a la red, eh, al mecanismo red, si bien no es lo único que regula, este es el corazón de la ley. eh, y estábamos esperando todos, ¿cierto? Me imagino que también gente de afuera, nosotros con mucha ansia ya poder marcar este hito. Y detrás de estos dos productos, de los neumáticos y los envases, vienen otros varios productos en los que ya estamos avanzando o estamos prontos a iniciar en su avance. En el caso de los aceites lubricantes, ya tenemos publicado un anteproyecto, el proceso de consulta pública culminó en el mes de enero, estamos en proceso de ajustar ese anteproyecto en función de los nuevos antecedentes que recibimos en el proceso de consulta pública. Y por otro lado, en el caso de las pilas, dimos inicio al proceso en el mes de enero de este año y estamos avanzando para desarrollar un anteproyecto. Y el próximo que viene y que va a partir muy pronto en el desarrollo del decreto de metas es el de aparatos eléctricos y electrónicos, que es lo que hoy día nos convoca, ¿cierto? Entonces, para decir que si bien aparato eléctrico todavía le queda un tiempo, hoy día ya se monta sobre un camino seguro que está definido por los primeros productos prioritarios, porque decir que si bien cada producto tiene su particularidad y nosotros debemos hacer los ajustes necesarios en cada producto en función de las características específicas de ese producto, de esa industria, hay elementos que son comunes entre los distintos decretos y en ese sentido los primeros ya dejan el camino bien marcado para que los demás puedan avanzar con mucha más facilidad, ¿cierto? Hay muchos elementos que son comunes y eso ya hoy día está validado, digamos, fue aprobado por Consejo de Ministros, firmado por el presidente y revisado por Contraloría, o sea, tres hitos sumamente relevantes que esos decretos han pasado y que nos permiten pensar que vamos a tener vamos a poder recorrer ese mismo camino también prontamente, como digo, con aparatos eléctricos y electrónicos. En términos de contexto, ya él lo señaló Verónica recién, el trabajo que estamos desarrollando hoy día se enmarca dentro de una colaboración público-privada al alero de este acuerdo de producción limpia
que firmamos hace casi 2 años, ¿cierto? En agosto del año 2019, donde una de las metas específicas justamente tenía que ver con mejorar la información base del sector de aparatos eléctricos y electrónicos para el uso en el futuro decreto de metas de la red de este producto, ¿cierto? Y en ese sentido se planteó como objetivo, o sea, como acción 1.1, desarrollar este manual de declaraciones, que es lo que hoy día vamos a presentar. Y por otra parte, en términos también de contexto, ya lo adelantó Lavero, esto es algo que no es por la buena onda, digamos, esto es algo que está normado en la ley. Lo que señala la ley es que en tanto los decretos de los productos específicos todavía no entren en vigencia, en ese rato tienen que los distintos productores igualmente reportar. Por eso está en un transitorio, ¿cierto? Este es el artículo segundo transitorio de la ley REP, establece que los productores deben empezar a informar eh, para cuál es la cantidad de productos que ellos introducen en el mercado, justamente para que nosotros contemos con antecedentes sólidos al momento de declarar. Esto es algo que ya se ha hecho 4 veces, perdón, y ahora tenemos un nuevo periodo de declaración que se va a abrir en poquito tiempo más, en el mes de mayo, y por eso es que es muy oportuna esta instancia, eh, porque sabemos que probablemente el producto prioritario que es más complejo de declarar son los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Es fácil, hasta cierto punto, contabilizar los otros productos prioritarios. Hay otros también complejos en base, no deja de ser complejo, pero aquí tenemos uno que es especialmente complejo, y en ese sentido nos pareció importante al firmar este acuerdo de producción limpia entre la Cámara de Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente y otros actores que mencionó antes Verónica. Nos pareció importante poner foco en este tema, y es un poco lo que hoy día estamos trayendo aquí. Son los resultados de ese trabajo, ¿cierto? Justamente para apoyar a todas las empresas, probablemente las que hoy día están aquí escuchándonos, en el proceso de declaración que ya se avecina. Eh, entonces, esto, bueno, un poco lo que señalaba, esto es lo que estamos presentando, cuáles son las orientaciones que vamos a dar al sector de aparatos eléctricos y electrónicos para poder hacer una buena declaración este año. Eh, ¿Qué es lo que hay que declarar específicamente? El artículo segundo transitorio que mencioné antes, en su letra A, menciona que lo que se debe declarar es la cantidad de productos prioritarios que se comercializan en el país durante el año inmediatamente anterior, ¿cierto? Y por lo tanto, en este periodo de declaración se va a declarar todo lo que ingresó al mercado nacional en el año 2020, ¿cierto? Ese es el foco de lo que queremos aclarar mediante este manual, ¿cierto? Y señalar también de nuevo que esto no es por la buena onda, esto es algo que está sujeto a incluso sanciones en el caso de incumplimiento, ¿cierto? Aquí vemos las distintas sanciones que existen. En el artículo 39 se plantea que no cumplir con la obligación de informar establecida en el segundo directorio constituye una infracción leve, y las infracciones leves, señala el artículo 40, pueden ser objeto de amonestaciones por escrito o multas de hasta 1000 UTA, ¿cierto? Que es un monto bastante relevante para las empresas. Así que no es que quiera asustar a nadie, pero solamente para decir que les conviene, digamos, ponerse al día si es que no lo han hecho, eh, 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 de hacer una buena declaración. O sea, en primer lugar, declarar, y por supuesto lo que nos interesa es que esa declaración sea de la mejor calidad posible. Eh, Eso es como contexto general. La verdad que estamos, como digo, eh, muy motivados con el hecho de contar con esta guía que permite apoyar a las empresas en este proceso, porque realmente este es un primer paso, además, que tienen las empresas hacia que el día de mañana ya van a ser parte de un sistema de gestión y van a tener que seguir declarando, y en ese sentido también ese uno de los objetivos es que las empresas ya le vayan tomando el pulso a la forma en la que van a tener que ir declarando anualmente el día de mañana al sistema de gestión, no a nosotros, ¿cierto? Pero es sumamente importante que
desde los distintos equipos que están detrás de esto, tengan la mayor cantidad de recursos y capacidades, digamos, para poder hacer esto de forma exitosa. Eso por mi parte, muchas gracias, espero que sea una muy, muy buena jornada la que se viene hoy día, así que eso, nuevamente, agradecer ahí también al equipo de Regenerativa, Mauricio, que hicieron una tremenda pega detrás de esto, y por supuesto al equipo del ministerio que también ha puesto una pega, ha hecho una pega extraordinaria, ahí la Claudia y la Norma, que entiendo que también están aquí, gran aporte para que esto funcione. Muchas gracias, que estén súper bien. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que esto efectivamente ha funcionado como una colaboración público-privada bien interesante. Y ahora yo creo que a lo que nos convoca, a poder revisar y resolver inquietudes, y ojalá podamos realmente aclarar sus dudas y facilitar este proceso de adopción de la ley REP. Así que, Mauricio, te dejo a ti con la presentación y el lanzamiento de esta guía. Gracias, Mientras te Verónica. conectas, también ahí aprovechar de agradecer efectivamente a todos los equipos que han estado detrás de este trabajo. Ahí sí, Mauricio, se ve perfecto. ¿Se ve? Súper. Gracias, Verónica. Bueno, como decía Guillermo, como dijo Verónica, vamos a ir a ver ahora lo que tiene que ver con el proceso de declaraciones 2021. Lo que vamos a ver hoy va a ser, por uno, lo que viene para el mes de mayo, ¿no es cierto?, lo que es el proceso de declaraciones de este año, que como mencionaba Guillermo, creo que es importante que contextualizarlo en que están todavía en el proceso, o sea, dentro del marco de lo que es el artículo segundo transitorio, lo que significa que el día de mañana, cuando ya entren en régimen REP, la declaración se va a hacer a través del sistema de gestión. Entonces, este proceso de hoy va a aplicar por quizás unos años más, sin embargo, después va a ir transformándose. Pero lo importante es que la información y todo lo que vamos a ver hoy de alguna manera responde al mismo proceso, no cambia mucho en el término del contenido, sí después en la forma en cómo se hace la declaración. Por lo tanto, la idea hoy día es poder ver, vamos a poner un poco más énfasis en el tema de los aparatos eléctrico-electrónicos, porque es parte un poco del trabajo que hemos estado desarrollando, pero voy a partir también mostrando un poco cómo es el proceso de declaración en general para todos los productos prioritarios. Y después de eso vamos a hacer una revisión de lo que es esta transformación que le hicimos al manual de declaraciones para el sector de aparatos eléctrico-electrónicos, que en realidad concentra mucho lo que vamos a ver hoy día. Está más obviamente enfocado a lo que pasa con los aparatos eléctrico-electrónicos, pero obviamente hay varios de esos elementos que pueden ser comunes para los otros productos prioritarios. Entonces, el proceso de declaración que viene ahora en mayo, ¿no es cierto?, consiste en dos elementos que es importante considerar. Por un lado, tienen que considerar el poder ingresar la información a través de la plataforma del RED-C, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, en donde hay que registrarse como productor e ingresar la información de la declaración. ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchas de las empresas que ya están inscritas ya manejan esta plataforma, pero obviamente también para los que nunca lo han hecho y que quieren ponerse al día, ¿no es cierto? Esto también es un paso importante, porque obviamente también hay una interacción con la plataforma del RED-C que con el tiempo y en la medida en que después, cuando ya exista, por ejemplo, más decretos y cuando ya entre en régimen la red, puede incluso haber algunas modificaciones en cómo se ingresa la información. Entonces es un elemento relevante a considerar. Y lo segundo que vamos a ver hoy día también tiene que ver con la información que se tiene que declarar, y principalmente con poder entender como ciertas consideraciones que hay que tener para poder poner una información que sea de buena calidad y que permita efectivamente informar las cantidades lo más precisamente posible, porque obviamente eso tiene como directa relación con cómo después van a estar vinculadas las metas de recolección y de valorización, que también es lo que busca, ¿no es cierto?, la ley RED. Entonces, primero, viendo lo que es el ingreso a la plataforma de declaración al RED-C, voy a pasar acá, son 3 pasos, no es mucho más de lo que hay que ver, ¿no es cierto? Lo primero, ustedes tienen que ingresar a la página del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y ahí se les va a solicitar la clave única.
Ahora, dado este contexto en donde muchas de las acciones se han virtualizado, ¿no es cierto? Creo que la gran mayoría ya puede o tiene acceso a su clave única, pero de todas maneras es un elemento que hay que tener. Y es importante entender que hay que tener la clave única tanto para el representante legal de la empresa como también el encargado que va a estar ingresando la información de declaraciones. Y ahí, ¿no es cierto?, está obviamente el sitio de clave única del gobierno, donde uno puede sacar rápidamente su clave única. Después hay que hacer un registro en la ventanilla única, es decir, hay que registrar la empresa de las instalaciones, y esto tiene un tiempo de 10 días hábiles. Entonces, aquí lo que quiero recalcar es que si la del proceso de declaración va a partir dentro de la primera semana de mayo, es importante tener estos pasos hechos de manera previa, cosa de que no empiecen a ocupar el tiempo que hay para poder ingresar la declaración, ¿no es cierto?, con tener que estar esperando para poder ingresarlo porque hay que estar habilitado en el registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, hay que inscribirse dentro del registro en el sectorial de la REP, donde se solicita ese ingreso y también tiene un tiempo de habilitación de 3 días. Entonces, de ahí recién se puede entregar la información que se está solicitando en la declaración, ¿ya? Entonces, es importante entender que para poder declarar hay que estar inscrito en el REDC, y también hay que además tener habilitado, ¿no es cierto?, el sectorial REP, que es donde se ingresa la información que es importante para poder hacer la declaración, ¿ya? Y ahí también obviamente salen los detalles. Ahora, lo importante también es que en la propia página de la ventanilla única del REDC hay habilitados videos, manuales y otros elementos que pueden orientar en cómo se tiene que hacer el ingreso de cada uno de los encargados por instalación, del representante legal y de la habilitación de los módulos, cosa de también poder tener claridad. E incluso también hay una capacitación que indica cómo se tiene que ingresar la información respecto a la declaración, ¿ya? Entonces, habiendo revisado rápidamente este componente del ingreso a la plataforma REDC, vamos a ver ahora qué información se tiene que declarar y cuál puede ser una buena forma de levantar esa información a nivel de empresa y cómo también se tiene que ingresar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto? Bueno, Guillermo ya hizo la introducción, hay 6 productos prioritarios. De estos, ¿no es cierto?, pilas, baterías, neumáticos y aceites lubricantes, en general es un proceso bastante directo de cómo se deben declarar. Después tenemos los envases y embalaje, los aparatos eléctricos electrónicos, que como mencionaba Guillermo, en particular tienen ciertas consideraciones que hay que tener presente como para poder tener claro qué es lo que se debe declarar y cómo se tienen que poder cuantificar esas dichas cantidades, ¿ya? Entonces, en particular vamos a darle un poquitito más de énfasis a lo que es los aparatos eléctricos electrónicos, que dentro del espectro concentra de alguna manera la mayor complejidad. Ahí se los voy a explicar mejor por qué, porque al final de alguna manera se presta para más confusiones. Entonces, un recordatorio rápido: quién es el productor de producto prioritario o quién es el que debe declarar, ¿no es cierto? Y acá ingresan todos los que puedan ser considerados como productores y también importadores, ¿no es cierto? Y por la definición que está puesta en la ley, dice: persona independiente de la técnica de comercialización hace 3 acciones, ¿no es cierto? Enajena por primera vez un producto prioritario en el mercado, enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el distribuidor, e importa un producto para su propio uso profesional. ¿Y aquí qué quiere decir la definición de enajenar? Tiene que ver con que el producto cambia de propietario, ¿ya? Entonces, yo incluso puedo ser un importador y puedo regalar ese producto a las personas sin que necesariamente haya una transacción monetaria, y también estoy enajenando esos productos y por lo tanto también los estoy poniendo en el mercado y queda dentro de la definición de esto de producto prioritario, ¿ya? ¿Y cómo podemos entender cómo se ponen las cosas en el mercado? Si yo soy, ¿no es cierto?, un productor o un importador de distintos neumáticos o aceites o aparatos eléctricos o baterías, y después vamos a ver los envases y embalajes también, yo los puedo comercializar, ¿no es cierto?, directamente con el mercado de consumidores que pueden ser domiciliarios o también empresas, o incluso lo puedo distribuir y comercializar, ¿no es cierto?, a través de un distribuidor
tercero, que en muchos casos viene a ser los retail, piénsese en los supermercados o tiendas de grandes volúmenes y por departamento, en donde efectivamente, ¿no es cierto?, también yo, por ejemplo, importé, voy a dar un ejemplo de un aparato eléctrico electrónico, soy un importador de lavadoras, esas lavadoras las comercializo a través de un retailer, ese retailer, ¿no es cierto?, es el que hace finalmente la venta con el consumidor, pero una vez que yo ya lo pude comercializar a través de el retailer, lo pasé a esta cadena de distribución, yo ya estoy siendo un productor prioritario porque estoy poniendo esos productos ya en el mercado, ¿ya? Entonces esto es importante también recordar porque cada vez que hay que hacer la declaración, lo que tenemos que entender es que de qué productos vamos a, o sea, primero si soy productor prioritario y de qué productos prioritarios estoy o tengo que hacerme cargo, ¿ya? En el caso de envases y embalaje, el productor es aquel que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y embalado, ¿ya? Entonces cuando uno mira, de nuevo, como yo como cliente voy al supermercado y compro un paquete de tallarines, la empresa que envasó esos tallarines y después los llevó al canal de distribución es quien se tiene que hacer cargo de ese envase, ¿no es cierto? Una vez que el usuario ya consumió, ¿no es cierto?, el producto y después genera, ¿no es cierto?, el residuo que viene a ser este envase, ¿no es cierto?, que es lo que la responsabilidad extendida del productor es lo que busca justamente poder volver a financiar o a captar para poder valorizarlo y así empezar a cerrar el circuito desde la mirada de los flujos de materiales. Entonces, ¿en qué consiste la declaración de producto prioritario? ¿Qué información se debe declarar? La cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior, que esto es lo que dijo Guillermo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se refiere a cantidad, lo que vamos a hablar es que esa cantidad se tiene que traducir en una determinada unidad para poder ser cuantificado y por lo tanto poder ser sujeto a un análisis de cuánto se debe recolectar o cuánto se debe valorizar y cómo eso se puede ordenar y estructurar en el futuro, cosa de poder generar una gradualidad que vaya aumentando la capacidad de todo el sistema de poder devolver estos flujos de materiales y así, ¿no es cierto?, ir concretando esta economía circular que es lo que queremos promover detrás. Entonces, la declaración, ¿no es cierto?, se puede hacer en peso, que se traduce en toneladas, o en volumen o metros cúbicos, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de producto prioritario. En el caso de los aceites, en realidad, es que hablamos, ¿no es cierto?, de volumen o de metros cúbicos. La cantidad de producto prioritario comercializado se cuantifica a través del peso o volumen, ¿no es cierto?, como les acabo de mencionar, y dependiendo del tipo de producto prioritario, se clasifica en base a distintas categorías designadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, un productor de producto prioritario puede comercializar uno o más productos prioritarios, ¿ya? Y eso también es importante entender, ¿no? Obviamente en algunos casos, yo por ejemplo, puedo comercializar solo neumáticos, pero puedo ser un distribuidor de distintos abastecimientos, repuestos o cosas del sector automotriz y voy a estar quizás comercializando aceite, baterías, ¿no es cierto?, neumáticos o incluso otros elementos que van a estar sujetos a ser distintos productos prioritarios. Y también lo otro importante es que la información que se entrega en la declaración tiene directa relación con las metas de recolección y valorización, por lo que les explicaba antes. De alguna manera, la REP, ¿no es cierto?, designa metas que van a estar asociadas principalmente a las cantidades que van a estar circulando de estos distintos productos prioritarios en el mercado. Entonces lo que vamos a tener que tratar de saber es cuánto es ese volumen o cuánto es ese peso o esas toneladas para poder designar, ¿no es cierto?, cuánto es lo que se tiene que recuperar año a año. Por lo tanto, esto de la información y de cómo mejorar la información asociada a cuántas son las cantidades que estamos poniendo es un elemento crucial y por eso también es importante entender cómo, como empresa, yo puedo declarar de la mejor manera posible que las cantidades que estoy poniendo, ¿no es cierto?, son efectivamente esas y no estoy haciendo una sobreestimación o una subestimación que puede alterar, ¿no es cierto?, más adelante todo el proceso de cómo se determinan estas metas de recolección y valorización. Entonces, cada producto prioritario tiene distintas categorías. Los aparatos eléctricos electrónicos, voy a partir acá, que son los que tienen más elementos a considerar, ¿no es cierto?, se dividen en 6 categorías y tienen 16 subcategorías y se declaran en unidades y en pesos, en unidades y el peso que se traduce en toneladas.
En el caso de los envases y embalajes hay 5 categorías. Aquí me estoy adelantando un poco porque en el decreto, ¿no es cierto?, ya se dejaron como 5. Hay una sexta que se llama de otros, pero en estricto rigor van a ser 5 categorías. Y se declara el peso en toneladas. Después tenemos las baterías, que tienen 3 categorías, que también se declara en peso, en toneladas. Los aceites lubricantes, que hay 2 categorías, que se declaran en volumen o en metros cúbicos. Las pilas, que tienen 4 categorías y que también se declaran en peso en toneladas, y los neumáticos, que también presentan 4 categorías y también se presentan como en peso o en toneladas. Entonces, ¿cómo levantamos la información si es que yo soy un productor que o ya hizo su declaración el año anterior o es primera vez que lo estoy haciendo? Lo primero que vamos a tratar de entender es que tenemos que primero identificar qué productos prioritarios son los que nos afectan, ¿no es cierto? Y después de eso, yo tengo que poder cuantificar y categorizar los productos prioritarios en base a estos criterios que les mostré antes. O sea, cada producto prioritario, ¿no es cierto?, lo vamos a primero clasificar en la categoría que corresponda y después, ¿no es cierto?, vamos a calcular las cantidades comercializadas para poder ingresar esa información en la declaración. ¿Cómo se puede hacer esto? Y aquí vienen de alguna manera como no sé si los métodos, pero sí las recomendaciones donde se puede ayudar a ordenar este proceso de gestión, porque creo que es importante también notar que el enfoque de economía circular y la ley REP en general nos trae nueva información que quizás en la gestión convencional no teníamos tan presente. Nosotros podemos saber muy claramente cuánto es el presupuesto o los costos asociados a la comercialización de distintos productos, incluso el manejo del inventario, pero no necesariamente sabemos cuánto peso tiene ese inventario y cuánto es materia física que se está yendo al mercado. Entonces, aquí también lo que invita a la REP es a incorporar esta nueva información, y para eso, ¿no es cierto?, una recomendación importante es crear una lógica. Aquí está puesto con una sugerencia de nombre, no es que exista una metodología así, pero algo que uno le podría llamar el inventario de producto prioritario, ¿ya? Que es crear básicamente la base de datos que registre y que pueda permitirles todos los años poder ir haciendo incluso actualizaciones para poder tener las cantidades, ¿no es cierto?, comercializadas, traducidas en toneladas y en metros cúbicos. ¿Y por qué esto? Porque, ¿no es cierto?, si yo vendo un neumático y vendo 100.000 neumáticos, tengo que saber cuánto pesan esos neumáticos para entender cuántas toneladas son las que estoy poniendo en el mercado. Si bien es algo que parece relativamente simple, igual se puede prestar para distintas confusiones, y eso es parte un poco de lo que estamos tratando de atender con esta capacitación. Entonces, uno es poder crear esta lógica de tenerlo incorporado como algo que todos los años vamos a tener que cuantificar. La recomendación es que la primera vez que se hace es la parte que más trabajo requiere. Una vez que uno ya tiene identificados sus productos prioritarios, sabe en qué categorías están y ya tiene más o menos claridad de los pesos de cada uno de los tipos de producto prioritario, el cálculo va a ser mucho más fácil a los años siguientes, pero incluye, ¿no es cierto?, un cruce entre la información comercial y la información asociada a estas propiedades físicas de los productos prioritarios, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá también un poquitito cómo podemos crear esta lógica de inventario de producto prioritario como una herramienta para poder facilitar, ¿no es cierto?, este proceso año a año. Entonces, lo primero que vamos a ver es que básicamente cuando hablo de hacer un inventario de producto prioritario, lo que estoy diciendo es crear una base de datos donde podamos tener, puede partir siendo muy simple una planilla. Hay empresas que con el tiempo buscan mejorar eso y tratar de automatizarlo, pero inicialmente, ¿no es cierto?, puede ser una planilla en donde se consideren al menos campos básicos, ¿no es cierto?, como el nombre del producto prioritario, las medidas o las características, el peso, la categoría REP a la cual pertenece, las cantidades de unidades comercializadas y después, ¿no es cierto?, la conversión hacia las toneladas comercializadas, ¿ya? Y aquí lo crítico, ¿no es cierto?, es entender cuáles son mis fuentes de información para poder crear esta hoja o esta planilla que tenga la información, ¿no es cierto? Y en ese sentido aquí nos vamos a detener un poquitito, que es la parte esencial que yo les explicaba, que para poder no sobreestimar o subestimar la cantidad de productos que estoy poniendo en el mercado, tengo que tratar de obtener la información más fidedigna posible, cosa de que eso genere una transparencia, ¿no es cierto?, de cuántas son las cantidades reales que están yendo al mercado, y no tengamos estos errores de arrastre que nos impidan quizás
alcanzar metas el día de mañana porque sobreestimamos o subestimamos las cosas. Entonces, ¿qué fuentes de información tenemos? La información que entrega el fabricante del producto prioritario. Muchas veces, muchas de las cosas nosotros las importamos, eso trae una ficha técnica, o yo puedo conversar con el fabricante original, ¿no es cierto?, cuáles son las especificaciones. En caso de no tener esta información, ¿no es cierto?, y voy a ir en orden como de grado de calidad de información, yo puedo hacer una medición en terreno de la muestra completa de todos los productos prioritarios. Entonces, por ejemplo, si yo soy un productor, un importador, comercializo 10 tipos de productos distintos, puedo hacer, ¿no es cierto?, el pesaje directo, siguiendo las recomendaciones de cómo se tiene que hacer esa medición, para poder, ¿no es cierto?, cuantificar el peso real in situ, que ese también es un dato bastante verificable y que con el tiempo, ¿no es cierto?, se puede ir creando también una suerte de actualización en la medida de nuevo en que vamos cambiando productos, vamos mejorando, van transformándose. Después de eso, si yo tengo muchos SKU, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una medición que es un muestreo de productos y un uso de pesos promedio. O sea, si yo comercializo, en el caso de los aparatos eléctrico-electrónicos, 3 tipos de jugueras distintas y más o menos entiendo que esas distintas jugueras tienen pesos más o menos similares, ¿no es cierto? Yo puedo sacar una caracterización y también transformarlo en un peso unitario para poder simplificar después los cálculos. Pero obviamente cada vez que voy disminuyendo, ¿no es cierto?, o pasándome a otra fuente de información, voy aumentando el grado de incertidumbre de la precisión que puedo tener, pero esto obviamente tiene que ser flexible también para poder adecuarse a la realidad de cada uno, porque de nuevo no siempre tenemos toda la información. Eso no necesariamente pasa porque ustedes como productores de producto prioritario no quieran obtenerla, sino que muchas veces esa información a veces no está disponible. Y lo último es basarse en estimaciones de tablas de referencia, que esto ya es obviamente el proceso que tiene menos grado de veracidad, ¿no es cierto? Porque esos promedios pueden estar sacados con distintos tipos de productos que no necesariamente son reflejados con los que yo estoy comercializando y que debo declarar, ¿ya? Entonces, como les explicaba, ¿no es cierto?, aquí tengo un poquito más detallado cada uno de los procesos, ¿no es cierto? Tenemos las fichas técnicas, tenemos, ¿no es cierto?, el medir mi muestra completa, ¿no es cierto?, poder sacar un tipo de cada uno de los productos que tengo y hacer la medición. Si yo tengo ya muchos productos, ¿no es cierto?, puedo medir y caracterizar familias o productos representativos y luego hacer una extrapolación. Y esto implica una medición más física en terreno. De hecho, a raíz de todos estos procesos de la red han aparecido distintas empresas que también ofrecen estos servicios que tienen otros nombres, ¿no es cierto?, pero es básicamente crear un inventario de producto prioritario. Y después tenemos la estimación, ¿no es cierto?, que puede ser también un poco más riesgosa, pero no deja de ser obviamente una referencia mejor que tratar de hacerlo sin ningún tipo de información previa. Ahora, obviamente, como les decía, esto es muy probable que cualquier persona que comercialice o venda, ¿no es cierto?, productos pueda acceder a los primeros 3 grados de información, que como les decía va de mayor precisión a menor precisión en el alcance total. Entonces, ¿cómo hacemos el levantamiento de la cantidad comercializada? Yo les hablé de que vamos a hablar de toneladas y de metros cúbicos. Los requerimientos, ¿no es cierto?, es tenerlos clasificados por categoría REP, identificar el peso unitario de las unidades y el ingreso de las cantidades comercializadas en términos de los SKU que cada uno vendió el año anterior. Y, ¿no es cierto?, la ecuación es bastante simple. El número de unidades comercializadas por el peso unitario, ¿no es cierto?, me va a dar un total de kilos disponibles de ese producto prioritario, de esa unidad. Y lo mismo pasa en el caso del volumen, ¿no es cierto?, que estoy pensando en el aceite, si se vende de a 1 litro y de a 5 litros, ¿no es cierto?, yo multiplico la cantidad de litros vendidos por el volumen unitario, ¿no es cierto?, y me va a dar la cantidad de litros totales. Y es importante entender que algunas veces cuando uno ingresa la información y si está ahí, sobre todo en los últimos días previos, quizás con alta presión, a uno de repente se le pueden ir los números, entonces es no menor que al ingresar la información también se preocupen de poner bien la diferencia entre puntos y comas, muchas veces, si es que se copia y pega de una planilla, si la planilla está en inglés, ocupa las comas y eso el sistema no lo puede ingresar. Y lo segundo es también tener claro de que están ocupando la unidad que se solicita,
en el caso, ¿no es cierto?, del peso son las toneladas, y en el caso del volumen son metros cúbicos. Entonces también chequear de que estén en esas unidades y no en kilos, porque también es distinto declarar 1000 toneladas que 1 millón de kilos, y obviamente eso de nuevo genera también problemas más adelante, y el sistema lo va a entender como 1 millón de toneladas y no como 1 millón de kilos. ¿Okay? ¿Cómo se ve esto? Y ahora vamos a repasar un par de ejemplos con los cuales podemos también ya llevar esto un poco más a la práctica. Voy a partir con el ejemplo de los aparatos eléctrico-electrónicos porque es parte del foco, y después van a ver cómo en los otros productos se puede ir simplificando un poquitito más el proceso de cálculo, dado que los aparatos eléctrico-electrónicos representan esta mayor complejidad que estábamos hablando, no porque necesariamente sean productos específicamente complejos en sí mismos, sino que concentran más variables que hay que tomar en consideración. Entonces imaginémonos que somos un productor 1, yo soy un importador de aparato eléctrico-electrónico, importo refrigeradores, ¿no es cierto?, televisores y planchas, y tengo que, lo primero, identificar, ¿no es cierto?, en qué categorías están estos productos, y como les mencionaba, hay 6 categorías, hay 16 subcategorías que después están más detalladas, y eso lo vamos a ver con el manual, pero para efectos del ejemplo voy a hablar primero de las categorías macro. Y lo que tenemos que entender es que un aparato eléctrico-electrónico, cuando yo compro un televisor o algún otro elemento, también viene con envases y embalajes, ¿no es cierto? Porque el televisor viene con una caja, ¿no es cierto? Y viene con otros tipos de envases que están presentes. Y en algunos casos, los aparatos eléctrico-electrónicos también vienen con pilas que, ojo, aquí importante, son pilas que puedan ser extraídas por el usuario del aparato. Porque también yo puedo comprar, por ejemplo, unos audífonos Bluetooth, y esos audífonos Bluetooth vienen con la batería, o sea, con su pila incorporada, y esa no se puede extraer a menos que haya un técnico o haya algún proceso de desensamblaje que el usuario, quien compró ese producto, no lo puede hacer por sí mismo, ¿ya? Entonces aquí lo importante es que un producto puede contener 3 productos prioritarios, o sea, un aparato eléctrico-electrónico, pilas y envases y embalajes. En este caso, voy a hacer el ejercicio de poder como cuantificar todo, pero el foco obviamente es que el peso del aparato eléctrico-electrónico es solo del aparato, sin los componentes y partes o piezas que no son vitales para que funcione, y sin sus manuales o instructivos, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a declarar, lo que voy a declarar, ¿no es cierto?, es, en este caso, un televisor que va a estar en la categoría de monitores, pantallas y aparatos con pantalla superior a los 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿cómo procederíamos a hacer el cálculo de estos elementos? Vamos a fijarnos por un lado que tenemos la categoría, que en el caso del refrigerador, yo estoy acá en mi primer producto prioritario, tenemos aparatos de intercambio de temperatura, la subcategoría, que ahí va a estar, se los voy a mostrar más en detalle después con el manual, aparato eléctrico de intercambio de temperatura con hidroclorofluorocarbonos, ¿ya? Que es porque los aparatos de intercambio de temperatura tienen gases. Anualmente yo vendí 50.000 unidades, después me doy cuenta que el embalaje, ¿no es cierto?, que es una caja de cartón, pesa 3 kilos, y que el refrigerador pesa 107 kilos, y por lo tanto las toneladas comercializadas, ¿no es cierto?, van a ser los 50.000 unidades por los 107 kilos, y vamos a tener 5.350.000 kilos, que es equivalente a 5.350 toneladas. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, 50.000 unidades con 3 kilos de cartón cada una, equivale a 150.000 kilos, y por lo tanto 150 toneladas, ¿ya? Después tengo los televisores, ¿no es cierto? Categoría 2, monitores, pantallas y aparatos con pantalla superior a los 100 centímetros cuadrados. Subcategoría, monitores y pantallas planas. Vendo 300.000 unidades de esto, y además trae cada televisor 2 pilas, entonces son 600.000 unidades de pila de la categoría, ahí, perdón, se me fue a poner la categoría, y vamos a tener, ¿no es cierto?, entonces, que el televisor pesa 8 kilos, la caja pesa 1 kilo, y las pilas del control remoto pesan 0,23, o sea, 0,023 kilos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es que, en términos de aparato eléctrico-electrónico, son 2.400.000 toneladas, o sea, kilos, perdón, ven que yo también me confundo, y 2.400 toneladas,
300.000 kilos de cartón, que equivale a 300 toneladas de cartón, y en el caso de las pilas, 13.800 kilos, que equivale a 13,9 toneladas. ¿Okay? Estos números no son no son basados en la realidad, son para efectos del ejemplo. ¿Okay? Después tenemos la categoría 6, con la plancha, pequeños aparatos con una dimensión exterior inferior a 50 centímetros, perdón que aquí hay un error ahí, y queda dentro de la categoría de otros pequeños aparatos. Se comercializaron 100.000 unidades, la plancha pesa 1,5 kilos aproximadamente y la caja pesa 0,2 kilos, por lo tanto tenemos 152.000 kilos que equivalen a 152 toneladas y 20.000 kilos, ¿no es cierto?, que equivale a 20 toneladas. Entonces esto es como un ejercicio, ¿no es cierto?, completo de que si yo soy un productor de aparatos eléctrico-electrónicos, debiese hacer debiese ser como mi declaración, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, en el proceso de declaración, lo que yo tengo que ingresar, voy a tener, ¿no es cierto?, la información que les decía, voy a ir a la categoría 1, a la subcategoría, voy a ingresar 5.350 toneladas y 50.000 unidades. Después voy a ir a la categoría 2, en la subcategoría de monitores y pantallas planas, y voy a ingresar los 2.400 toneladas y los 300.000 unidades. Y después voy a ir a la categoría 6 de pequeños aparatos, ¿no es cierto? Otros pequeños aparatos como subcategoría, y voy a ingresar 152.000 toneladas y aquí 300.000 unidades. En el caso de envases y embalaje, ¿no es cierto? También debiese ingresar al sectorial de envase y embalaje, y ahí voy a ingresar la cantidad de cartón y voy a ingresar 470 toneladas. Y en el caso de las pilas, ¿no es cierto? Voy a tomar la categoría, en este caso son de la categoría estándar, y ahí vamos a ingresar las 13,8 toneladas. Entonces, ahí es cuando hablamos de que los aparatos eléctrico-electrónicos, ¿no es cierto?, tienen cierta complejidad en el sentido de que, por un lado, hay muchos tipos de aparato eléctrico-electrónico y eso hace que hayan hartas categorías. Obviamente estas categorías han sido armonizadas y de alguna forma no vienen de la nada, sino que son lo que se ocupa en la mayoría de los otros países donde también hay ley REP. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en tener que considerar que incorporan también envases, embalaje, y en el caso de las pilas que se pueden extraer por el usuario, ¿no es cierto?, también son considerados un producto prioritario. Ahora, productor 2, ¿no es cierto? Otro ejemplo, yo produzco alimentos y bebestibles, entonces tengo, ¿no es cierto?, distintos productos con envases y embalajes. Hay 5 categorías en base a la materialidad del envase. Tenemos el cartón para líquidos, los metales, el papel y cartón, plástico y vidrio. Ahí, antiguamente y el año pasado, cuando hicimos esta capacitación, estaba incluida la madera. En este caso la saqué porque ya en el decreto, ¿no es cierto?, va a estar considerado como una categoría llamada otros. Pero lo importante es que de alguna forma, cuando yo tengo un producto, ¿no es cierto?, este producto viene envasado y puede tener los envases pueden tener distintos materiales, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, un producto envasado puede aportar a más de una categoría al mismo tiempo, mientras los envases puedan ser separados por el usuario, ¿ya? Y se debe separar el peso en base a esas categorías. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la caja de cereales, y lo que el alimento, ¿no es cierto?, es el contenido que está dentro, que son los envases de cereales, ¿no es cierto? Vamos a ver que van a venir envueltos en este envase de plástico y además van a venir, ¿no es cierto?, contenidos en esta caja de cartón. Por lo tanto, si nos vamos como al ejercicio de tratar de entender, en este caso, lo que debiésemos calcular para la declaración, nos vamos a fijar por un lado, que si yo comercializo bebestibles embotellados en botellas plásticas, y comercializo 200.000 unidades, ¿no es cierto? Puedo hacer, en este caso, aquí están separadas la tapa de la botella, sin embargo, son todos el mismo plástico, yo podría tomar el peso en conjunto, multiplico las 200.000 unidades, ¿no es cierto? Me dan 6.400 kilos y por lo tanto son 6,4 toneladas de la categoría plástico. Lo mismo con el paquete de tallarines, 300.000 unidades, el peso de cada paquete es 0,007 kilos, 2.100 kilos igual 2,1 toneladas. Y en el caso, ¿no es cierto?, de nuestra caja de cereales, tenemos cartón y plástico, se vendieron 300.000 unidades, entonces cada uno de los pesos por cada uno de los materiales de envase te dan 2 categorías distintas, y lo que yo debiese declarar después, ¿no es cierto?, es que en mi categoría de plásticos voy a tener 29,5 toneladas, que van a ser las 6,4 más las 21 asociadas acá, y después en el cartón, ¿no es cierto?, también voy a tener, ¿no es cierto?, las 43,5 que están asociadas al cartón de las cajas de los cereales. Entonces
Entonces, si se fijan, también el envase de embalajes tiene como un poquito más de variedad en términos de cómo poder hacer la categorización, pero ya es un poco más simple que el del tema de los aparatos eléctricos electrónicos, porque ya no tengo obviamente que además incluir el aparato en sí mismo. Por último, y con esto termino los ejemplos para poder también mostrarles la parte del manual, tenemos un importador de productos para autos, ¿no es cierto? Tenemos baterías y neumáticos. Hay 3 categorías para las baterías, ¿no es cierto? Batería de plomo industrial y otras baterías, y las categorías de los neumáticos, ¿no es cierto? Categoría A, categoría B, si es que son macizos, si son de bicicleta o silla de ruedas. Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es siempre el mismo ejercicio. Yo voy a categorizar en qué clasificación o categoría está mi producto prioritario, la cantidad de unidades, el peso en el cual está funcionando, y después la cantidad de toneladas, que en este caso, ¿no es cierto?, 2.000 por 13 kilos nos da 26.000 kilos, que equivale a 26 toneladas. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, yo comercializo 5.000 unidades de la categoría A, me genera 4 kilos, ¿no es cierto? Y eso son 20 toneladas o 20.000 kilos. Entonces, después de mi declaración, ¿no es cierto? Yo tengo baterías, categoría baterías de plomo para vehículos motorizados, con una cantidad de 26 toneladas. Y por otro lado, tengo los neumáticos, ¿no es cierto?, con la categoría A, equivalente a 20 toneladas. ¿Ok? Entonces, como para cerrar un poco este capítulo de cómo hacer la declaración, vimos, ¿no es cierto?, por un lado, dónde tenemos que ingresar, en qué plataforma tenemos que ingresar y qué tiempos tenemos que considerar. Y acuérdense, si la declaración se habilita desde mayo, o sea, pongamos un ejemplo, desde la primera semana de mayo, 4 o 5 de mayo, yo no tengo que llegar a esa fecha sin antes no haber estado ingresado en la plataforma del REDC, porque si no voy a perder días, ¿no es cierto?, para declarar. Y ese tiempo es crucial porque la plataforma se habilita por un determinado tiempo, que puede ser en general un mes, o incluso a veces se extiende un poco más, pero en general tiende a ser un proceso de 30 días para poder ingresar la información. Entonces, lo ideal es llegar a ese punto con la información ya lista y con la capacidad de poder ingresarla de antemano. Lo segundo que vimos, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo puede ser una buena estrategia para poder levantar la información que tenemos que declarar, cómo asegurar de que tenga una buena calidad, y después también cuál es el ejercicio que tengo que hacer para poder cuantificar las toneladas o los metros cúbicos que se tienen que declarar. Y por lo tanto, cuando ya estoy ingresado en el REDC y puedo quiero ingresar mi declaración, es solamente ir y poder traspasarla desde nuestro inventario de producto prioritario hacia la plataforma, y con eso asegurarnos, ¿no es cierto?, de que estamos haciendo una buena declaración, que es algo esencial para poder ir nutriendo, ¿no es cierto?, y cuantificando realmente cuántos son los productos que están dando vuelta en el mercado. Un par de recomendaciones de buenas prácticas para la gestión de la información de las declaraciones, ¿ya? Y esto es de nuevo a modo de sugerencia, pero lo principal es que haya un designado o un responsable dentro de la empresa que realice la declaración anual y toda la gestión de la información requerida, porque si no lo han hecho antes, levantar la información igual puede requerir tiempo, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, de un año a otro cambian los productos que se están comercializando. Por ejemplo, hubo un recambio tecnológico, o cambiaron un formato, o se lanzó un nuevo producto. Yo tengo que tener la capacidad de poder incorporar rápidamente esa nueva variable para poder hacer, ¿no es cierto?, el proceso mucho más expedito. Y también ir actualizándolo y no quedándome atrás, porque de nuevo, si voy declarando cosas que no van, eso puede generar, ¿no es cierto?, distorsiones más adelante. Es recomendable, ¿no es cierto?, también establecer procesos internos y coordinados para el levantamiento de información sobre las unidades comercializadas, y aquí lo principal es entender que hay que tener un diálogo entre el área comercial y, ¿no es cierto?, el área quizás de calidad o de control de gestión, que puede tener la información asociada a los pesos, versus la otra que tiene la cantidad de unidades que se están comercializando durante el año anterior, y también asegurarnos de que las cantidades estén bien, ¿no es cierto? Después, crear esta planilla de trabajo que permita recopilar toda la información necesaria y así poder ir, aunque sea de manera bastante básica, ¿no es cierto?, tener un registro que nos permita ir todos los años actualizándolo. Como les mencionaba, si hay productos nuevos, actualizarlo.
mantenerse siempre informados sobre las noticias y anuncios y modificaciones sobre la implementación de la ley, así que todos los que vinieron a este webinar, felicitaciones, porque Guillermo, ¿no es cierto?, ya dio una buena introducción explicando también cómo se viene este proceso de aquí más adelante. Cada año estamos más cerca de que la red esté en funcionamiento, lo cual es una súper buena noticia. Por lo tanto, yo creo que ya es un minuto que todos los productores siempre se mantengan atentos de año a año. El Ministerio siempre informa de manera oportuna y tiene toda la disponibilidad de ir aclarando cualquier duda o consulta. Después, solicitar también a los proveedores información sobre fichas técnicas y características de los productos prioritarios. Y aquí vuelvo un poco al énfasis de la información, ¿ya? Porque la información para un sistema como la red es esencial. De hecho, todos los sistemas de economía circular van a funcionar si solo si hay un buen flujo de información que permite clarificar cuántos son los volúmenes o los flujos de materiales que están sucediendo, y eso va a permitir que la política pública, ¿no es cierto?, sea mucho más precisa y de alguna manera estructurada para poder efectivamente hacer que las metas o este objetivo de que las cosas se revaloricen, ¿no es cierto?, vuelvan a los flujos productivos, sea de la forma más eficiente posible. Y cuando digo eficiente, tanto en el proceso físico como también en el proceso económico, porque obviamente el desafío es que tenemos que sostener una infraestructura de recogida y de vuelta de los productos y de los materiales que hoy en día, y esto es a nivel mundial, no tiene que ver solamente con el caso de Chile, es algo que todavía se está construyendo constantemente porque, de nuevo, estamos en el 2021 y esto es algo que ha venido a revolucionar un poquitito la forma en cómo hacíamos las cosas, ¿ya? Eso era como lo que quería ver en el capítulo 1, ¿no es cierto?, el proceso de declaraciones. Ahora también les voy a hacer una presentación un poquito más rápida, pero enfocada ya a los productores del sector de aparatos eléctrico-electrónicos, ¿no es cierto?, a raíz de esto de la actualización del manual de declaraciones, que en realidad el nombre es Orientación para la Declaración del Sector de Aparatos Eléctrico-Electrónicos. Sectorial REP, ¿no es cierto? Este es un manual que ya viene de una versión anterior, que nació a raíz un poco de las distintas dudas que repasamos antes, y el manual de alguna manera compila parte de toda esta información que les acabo de mostrar, obviamente con el capítulo específico de lo que es aparatos eléctrico-electrónicos. Entonces, así como una mirada más o menos rápida, lo voy a pasar acá. El contenido de este manual es bastante directo, ¿no es cierto? Tiene una breve presentación, unas definiciones que son importantes para cada productor de aparatos eléctrico-electrónicos manejar, sobre todo entender cuándo es un producto prioritario, los aparatos eléctrico-electrónicos, las consideraciones sobre la incorporación de pilas, también entender, ¿no es cierto?, otras definiciones que son importantes dentro de la red y que cada vez van a ser más utilizadas, y por lo tanto tiene este primer capítulo. Después parte la información de la declaración, que es lo primero les expliqué, dónde está la plataforma, qué información hay que ocupar. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, el proceso que vimos dentro de la capacitación, que es cómo se deben declarar los aparatos eléctrico-electrónicos, muy parecido al ejemplo y a también la misma estructura o método que les estoy recomendando a través de lo que vimos antes. Ciertas preguntas frecuentes que son importantes y los anexos. Voy a mostrarles así rapidito un poco cómo está tomando forma esto, que ya va a ser prontamente publicado, ¿no es cierto? El manual, ¿no es cierto?, tiene información básica sobre qué es el RED-C, qué es la ley REP, ¿no es cierto?, los alcances del manual, como les explicaba, definiciones que son importantes tener presente como productor de producto prioritario, y después obviamente algunas aclaraciones de quién tiene que declarar. Primero, ¿por qué tengo que declarar, no es cierto?, la obligación de declarar, que es lo que explicaba Guillermo, que mientras no esté el decreto supremo, ¿no es cierto?, está amparado bajo el artículo, la disposición transitoria, ¿no es cierto?, artículo 2, y una vez que esté el decreto, ya se va a hacer a través del sistema de gestión al cual ustedes adhieran. Sin embargo, la información que se tenga que declarar probablemente va a ser la misma, por lo tanto va a cambiar, ¿no es cierto?, un poco el cómo ingreso la información, pero finalmente si soy o no productor de aparato electrónico es una de las cosas relevantes que hay que tener. Entonces hay una clarificación de todos los casos de quién debe ser el productor que debe declarar,
Aquí hay un mayor detalle, ¿no es cierto?, de todos los escenarios de importación o de fabricación de los productos, que también obviamente ayuda a clarificar, ¿no es cierto?, si es que cuáles tengo que declarar y cuáles no. Un ejemplo como interesante de analizar es que yo puedo ser una empresa que importo productos, hay un porcentaje de esos productos que importo y que comercializo en Chile, pero hay otro porcentaje que exporto a otros países, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se declara solo lo que se está comercializando dentro del país, lo que se exporta no se declara, y esos son situaciones y casos que están puestos acá, como también poder aclarar más ese detalle en específico. Después, ¿cuál es la información que queremos declarar, no es cierto? Como les explicaba, tiene mucho la misma lógica de ordenar y estructurar bien esta información y ver qué cosas hay que levantar. Te indica, ¿no es cierto?, qué es lo que se pide en específico en el sectorial REP para los aparatos eléctrico-electrónicos, y después viene, ¿no es cierto?, nuestra especie de método de cómo poder hacer el levantamiento de información y la clasificación. Entonces hay un detalle de cómo se tienen que clasificar los aparatos eléctrico-electrónicos con un método de árboles de decisión que es bastante amigable, nada complejo, pero sí bastante gráfico visualmente para poder entender cómo yo voy ordenando, ¿no es cierto?, si tengo distintos tipos de productos a comercializar y cómo se puede estructurar eso. Y obviamente viene el detalle, ¿no es cierto?, de cuáles son las categorías, cuáles son las subcategorías y cuáles son los distintos ejemplos de cada una de estas categorías o subcategorías, cosa de poder, ¿no es cierto?, hacer una buena categorización que es también relevante para poder poner la información donde tiene que ir. Después viene, ¿no es cierto?, el proceso que les explicaba de cómo hacer el levantamiento de información. Hay una misma sugerencia, acá está puesto las fuentes de información que puedo tomar como más confiable a la que tenga mayor incertidumbre, que era lo que les explicaba, ¿no es cierto?, de la estimación en base a tablas o referencias, que quizás puede ser una alternativa, pero no necesariamente lo más recomendable. Hay distintos mensajes puestos también para poder recordar detalles que son importantes dentro de los aparatos eléctrico-electrónicos, y viene también una guía, una indicación de cómo se pueden tomar las medidas, cosa de poder entender que en el caso, ¿no es cierto?, de las categorías de grandes aparatos y de pequeños aparatos, la distinción es si es que la medida, hay uno de los lados o una de las medidas del aparato que sea sobre 50 centímetros o bajo 50 centímetros, eso es lo que determina si está en una categoría o en otra. Entonces también sabemos que de repente hay aparatos, ¿no es cierto?, que no son tan fáciles de medir, como puede ser, ¿no es cierto?, un hervidor, o como pueden ser objetos que sean con formas que no sean tan cuadradas o rectangulares, y por lo tanto aquí vienen también los criterios de cuál es la mejor forma para tomar la medición. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, está las indicaciones para considerar el peso neto, ¿no es cierto?, de los aparatos, poniendo énfasis en separar los envases de embalaje y las pilas extraíbles por el usuario, y obviamente también la fórmula básica que hay que tomar para poder, que es un poco lo mismo que ocupamos en el ejemplo anterior, para poder hacer el cálculo de las toneladas, ¿ya? Y finalmente se pone la recomendación, ¿no es cierto?, de crear el listado definitivo en donde estén todos los detalles. También se sugieren los campos con los cuales hay que poder armar esta planilla, y una pequeña tabla de referencia, ¿no es cierto?, que indica cómo puede quedar esto, cosa de que yo cada año puedo ir actualizándolo y por lo tanto hacer mi declaración de manera más expedita. Y finalmente también trae un ejemplo que es más o menos el mismo ejemplo que les mostré antes, ¿no es cierto?, también un refrigerador, una plancha, un televisor. En el caso solo del productor de aparato eléctrico-electrónico, y está 100% enfocado al proceso de la declaración del aparato eléctrico-electrónico, ¿ya? No hace la distinción de los envases y embalajes, porque la guía está 100% enfocada a orientar este producto prioritario, donde también se muestra por paso, ¿no es cierto?, el levantamiento de información, ¿no es cierto?, la clasificación en categorías ocupando los árboles de decisión, después cómo yo hago el cálculo de las toneladas, y finalmente cuál es la información que tengo que ingresar en la plataforma, ¿ya? Entonces eso, y sumado a eso, ¿no es cierto?, tenemos una sección de preguntas frecuentes que también nos ayuda a aclarar qué cosas o qué detallitos. Estas preguntas frecuentes se armaron hace un par de, yo diría que un par de años, recopilando muchas dudas y consultas que aparecieron los primeros años, sobre todo de la declaración de electrónico, y obviamente concentra así como las principales preguntas
sobre qué pasa con los cables, qué pasa con aparatos importados de uso profesional, los CD, los DVD, entre otros elementos importantes. Y también hay una sección de anexos donde se incluyen más detalles sobre las categorías, más ejemplos, como para también poder facilitar y entender casi todo el espectro de los aparatos eléctrico-electrónicos, porque como les decía, la gran mayoría de los aparatos están constantemente en un flujo de cambio, en donde por recambio tecnológico, por nuevas invenciones, los aparatos constantemente están mutando y por eso, si bien siempre van a poder ser clasificados en alguna categoría, nada impide que con los años sea más dinámico, y eso es parte también un poco de lo que se mencionaba de como lo complejo que podían tener estos aparatos, ¿ya? Así que eso era lo que quería ver por hoy. Solo darles las gracias por el tiempo. Me imagino que hay dudas y consultas. Voy a dejar de proyectar ahora mi pantalla como para que podamos ir viendo estos elementos. Muchas gracias, Mauricio. La verdad, súper completa la presentación. Y si bien hay algunas preguntas que algunas podrían ser para el Ministerio de Medio Ambiente, se las vamos a hacer llegar, veamos qué tal podemos ir avanzando con algunas de las dudas que estaban en el chat. Una de las primeras tiene que ver con cuándo parte y se cierra este proceso de declaración. Ya nos anticipaba Guillermo que se abre en mayo, no tenemos exactitud respecto de la fecha, pero me comenta por interno Guillermo que es probable que se cierre los primeros días de julio. De todas maneras, ahí hay que estar atentos. Me imagino que habitualmente dura entre 1 y 2 meses ese proceso y estaremos avisando de manera oportuna la fecha exacta de apertura. Otra de las consultas, Mauricio, tiene que ver con qué pasa con las materias primas en lo que respecta a envases y embalajes. Voy a ir aglutinando ahí algunas consultas para que tú nos vayas comentando si es que se puede. Sí, no sé ahí si se entiende cuando habla de materias primas, se refiere por ejemplo, no sé si entiendo la pregunta. ¿Qué pasa con las materias primas? Las materias primas de envases y embalajes. Me imagino que plástico, cartón, metal, etcétera, yo creo que esas, si no está convertido en un envase, me imagino que las materias primas no se declaran. Claro, no se declaran. Las materias primas por sí solas no se declaran, sino que más bien perfecto, sí. un envase. Sí, o sea, solo se declaran los envases que están puestos en el mercado. Entonces, esa materia prima, si no se transformó en un envase, que después fue comercializado o etcétera, puesto en el mercado, no hay necesidad de declararlo de manera... Exacto. Otra pregunta vinculada a envases y embalaje es que si se deben declarar los kilos de cartón y plásticos del embalaje. La respuesta es sí. Hay una distinción entre envase primario, secundario y terciario. Lo que se declara es el envase que llega finalmente al consumidor, que es el envase primario que se llama, que es el que contiene finalmente el producto directamente. Entonces también pasa que si yo como comercializador, ¿no es cierto?, le vendí al retailer los paquetes de tallarines en una caja más grande, esa caja más grande es un envase secundario que no se declara como envase primario. Entonces también hay una distinción, solo se tienen que declarar los envases que van asociados al empaque primario. Exacto. Otra consulta, Mauricio, dice, hola, nuestra empresa vende productos que vienen desde Estados Unidos, equipos de telecomunicaciones, pero no somos importadores, nos llega a través de un mayorista en Chile. Nosotros los vendemos y entregamos en el país, no almacenamos. ¿Nos aplica esta norma? No, salvo que ustedes importen directamente algo y lo comercialicen. En este caso, claro, si llega a través de un mayorista en Chile, es el mayorista quien tiene que declarar. Tal cual. Luego nos preguntan, saludos, ¿el papel se considera como cartón? Sí, hay la categoría es papel y cartones. Claro, un gramaje distinto, pero es en esa categoría. Consulta, en categorías de envases y embalajes, ¿debo considerar la caja que utilizo para distribución, caja máster? Ya, eso es lo mismo del envase secundario que hablábamos y del terciario. Esos no se declaran en esta parte porque de alguna manera quedan dentro del circuito industrial. Entonces pasan a ser envases y embalajes industriales.
Ahí, Y eso. ahí solo voy a recomendar de que el decreto, como ya fue publicado, es importante poder darle una leída, tiene una sección que explica específicamente cómo va a funcionar, entonces también ahí se hace esta distinción entre lo que es industrial, no industrial, secundario, primario y terciario. Exacto. Y nos preguntan además, Mauricio, si se declaran los envases de los productos de alimentos. Sí, claro, o sea, como les expliqué ahí, los envases contienen, ¿no es cierto?, el producto, y el producto prioritario se llama envases y embalajes, pero está inserto en miles de productos, desde la bebida, la caja de cereales, ¿no es cierto?, hasta quizás el computador, que también es un producto en sí mismo que viene con un envase y un embalaje. Y aquí hay una duda que no sé si la podemos resolver nosotros, es más una duda técnica para el ministerio, que nos preguntan si mi establecimiento alfa se considera como un establecimiento principal, donde se producen parte de los productos, pero todo llega a un centro de distribución, el cual se encarga de distribuir a las empresas que venden este producto. ¿Con qué dirección debo declarar esta información? Cabe mencionar que ambos están registrados en Red C, supongo, en ventanilla única. Esa duda yo... Eso es una pregunta mucho más técnica. Yo creo que hay que preguntar Sí. al ministerio, realmente al equipo de Red C, cuál es la dirección del establecimiento con el cual se declara. Sí, entendería que debiese ser quizá, bueno, puede ser cualquiera de los dos, pero no sé si se tiene que ingresar uno específico para el sectorial red. Además nos preguntan si las etiquetas, ¿en qué categoría irían en el caso de envases de embalaje? Las etiquetas, depende si Papel, son de ¿no? plástico o de cartón. Claro. Si son de plástico se consideran como plástico, si son de cartón se consideran como cartón. Hay que recordar siempre O de que... papel, claro, O papel papel. o cartón. Si se pueden extraer por el usuario, se deben declarar como esa categoría. Y otra consulta es si se puede explicar qué pasa con los artículos eléctricos y electrónicos que tienen baterías como parlantes, celulares, notebooks, etcétera. ¿Cómo se declaran? Si hay alguna diferencia entre los productos con batería extraíble y no extraíble. Eso tú ya lo explicaste, pero... Sí, pero es una duda muy importante. Sí. Es importante primero que sepan si es que los aparatos que están comercializando incorporan pilas o baterías, y si es que esa pila o batería puede ser extraído por el usuario o no. Y ahí me refiero a que si yo puedo abrir como cliente, ¿no es cierto?, como usuario final, el aparato y sacar las pilas como un control remoto, o si es que, como pasa en muchos casos de celulares, esa batería no se puede sacar a menos que no haya un técnico autorizado que lo abra y lo pueda retirar y hacer la transformación. Entonces, si se puede extraer por el usuario, se tiene que contabilizar por separada la pila y se ingresa como la categoría o como el producto prioritario pilas, y el aparato eléctrico electrónico, ¿no es cierto?, se pesa sin la pila. Y si es que está incorporada la pila, se tiene que tomar el peso completo del aparato incorporando la pila adentro, porque obviamente no se puede extraer. Eso después se contabilizará cuando ya vaya el proceso de valorización y la planta de reciclaje que lo abre, extraiga esa batería y ahí va a estar contabilizado, pero eso es otro cuento, aparte un poco de este proceso de declaración. Nos preguntan también dónde va a estar disponible este manual. Este manual va a estar publicado durante el día en la página web de la Cámara de Comercio de Santiago, www.ccs.cl. Y también recordarles que este webinar, este taller, queda disponible en nuestro canal YouTube. Y ya para ir cerrando con las últimas, ¿cómo definiría un aparato eléctrico y qué diferencia sustancial tiene con un electrónico? Esa es una pregunta técnica que tiene que ver con... Sí, o sea, mira, la definición que sale son todos los aparatos que ocupan un campo de energía y ocupan energía eléctrica. Entonces, un circuito electrónico puede ser considerado dentro de la categoría, y un aparato que puede tener un circuito electrónico adentro y además otras cosas también es considerado. Entonces, como para entender que todo lo que ocupe corriente es considerado un aparato eléctrico electrónico. Alguien nos pregunta si es importador y la mitad de su mercancía la vende a consumidor final y la otra mitad la vende a un distribuidor, ¿cuánto debe declarar? El total, porque lo comercializa todo en Chile. Exacto. ¿Ya? Si lo vendiera...
donde puede averiguar sobre recicladores de base ya registrados y los sistemas de gestión ya formalizados. Eso es para el ministerio. Sí, para el Ministerio de Medio Ambiente, por favor. Esa pregunta que se las vamos a hacer llegar. Yo sé que los recicladores de bases, hay varias agrupaciones de recicladores de base. No sé si hoy día me parece que en Chile Valora hay un registro de los recicladores que ya están certificados. Y me parece que en esos lugares se podría acceder a ello. Hola, dice, importamos y distribuimos insumos médicos. Por lo escuchado, no está catalogado como producto prioritario. ¿Aplica envase y embalaje? Sí, Sí, si y es un podrían producto ser prioritario. eléctricos y electrónicos también. Si es que tienen algún componente eléctrico o electrónico, los insumos... Claro, no sé si hubiera algún insumo médico dentro de la gran categoría que pudiera ser eléctrico-electrónico, un tomapresión, no sé si es considerado un insumo médico también, o algo por el estilo, o algo que fuera... Sí, claro, toda la maquinaria médica per se puede ser un gran aparato o un pequeño aparato. Y en el Y si caso es de que los envases, esas tienen envases, también aplica, exacto. como envase y embalaje. Un vehículo con motor eléctrico, carro de golf, ¿es parte de la categoría de aparato eléctrico y electrónico? Sí, sí, claro. O sea, equipamiento industrial y todo va a caer dentro de la categoría de grandes aparatos. Y los envases cosméticos como un pote de crema, también es envase. También. Y ya vamos a ir cerrando porque hay muchísimas preguntas, pero estamos bien pasados en la hora. ¿Qué pasa si soy el fabricante del producto prioritario, pero no soy quien lo pone en el mercado propiamente tal, sino mis clientes avícolas y hortofrutícolas? También eres... Si él es fabricante del producto prioritario, si es fabricante de un envase, pero hay otros que lo colocan en el mercado, el fabricante no es el responsable de la ley. Voy a dar ahí un ejemplo muy rápido. Si uno piensa en las botellas de vidrio que produce Cristal Chile, fabrican miles de botellas y después se la vende a otros que embotellan y venden el producto. El que envasa es el responsable de hacerse cargo del producto prioritario. Exacto. Nos preguntan si se importan partes y piezas y luego se ensamblan para vender un producto más complejo. ¿Se declaran las partes y piezas importadas o el producto complejo? Yo asumiría que estaría siendo como una especie de fabricación acá, entonces se declara el producto, el producto final que se comercializa. Tú comercializas un computador, no comercializas un transformador con una placa madre ensamblado y puesto vendido así. Claro. Y preguntan si es que ese ensamblaje o ese producto que se fabricó en Chile con unas piezas importadas, la caja, si es que se compra en Chile, ¿la declara también? La caja, si se compra, sí, claro, porque lo está poniendo él como, él está envasando. Para ponerlo en el mercado, exacto, con su marca probablemente, o con lo que sea. Es un fabricante, en vez de un importador es un fabricante. Y preguntan, ¿se declara lo comercializado el 2020 o lo importado? Ambos, cualquiera de los dos que haya sido colocado en el mercado. Los equipos telefónicos a los cuales no se puede acceder la batería, ¿se declaran solo en la categoría de eléctrico y electrónico? Sí. Ya. Hoy, muchas preguntas que igual interesante ver que están todos atentos y que se ha quedado gran parte de la gente a escuchar esta parte. Alguien dice que vende calzado y tiene un Master Pack que une 15 pares. ¿Debo declarar el Master Pack? Es un poco lo que ya nos habían consultado. Sí, es lo mismo. Se declara la caja que lleva el calzado directo. Hay algunas que ya se están repitiendo respecto de los Master Pack. Un vehículo con motor eléctrico. Ahí lo estamos invitando a los siguientes talleres. Ya, y esta para ir cerrando. Nosotros importamos... Ay, alguien hizo una pregunta eterna. Las empresas que poseen flota propia con respecto a los neumáticos y llantas. O sea, si importan directamente sus neumáticos y los ocupan como en su propia flota, se considera uso profesional
Y eso sí se deben declarar. ¿Ya? Sí. Ya, y acá, ahora sí, la última, que estamos muy contra el tiempo. Esta es una pregunta larga. Una cocina a gas para uso doméstico pesa 45 kilos. Esta no está conectada a la red eléctrica, sin embargo, para funcionar requiere una microbobina que genera un campo magnético, el cual se alimenta del calor que quema el gas. Ese sistema de seguridad pesa 80 gramos. ¿Se declara los 45 kilos o los 80 gramos? Los 45 kilos. Es justamente uno de los temas que genera más ruido, ¿no es cierto? Porque obviamente el circuito eléctrico que hace que sea un aparato eléctrico no necesariamente representa todo el peso del aparato, pero de alguna manera eso es el caso más extremo, como también podemos tener otro que sea un producto que sea una placa entera y casi nada de otros materiales, y también sucede más o menos lo mismo. Entonces, lo importante es entender que los aparatos eléctricos electrónicos son un ensamblaje de múltiples materiales, por lo tanto lo importante ahí es poder recuperar todos esos materiales, ¿ya? No es que se declare solo el componente eléctrico que contenga un artefacto, porque se comercializa en su conjunto y genera... Desde la mirada ambiental, lo que se busca es recuperar ese ensamblaje que incorpora esta característica de tener un uso de campos eléctricos, y por lo tanto ese ensamblaje de materiales son los materiales completos los que me interesa que vuelvan al circuito productivo, por eso está considerado como categoría. Y respecto de los eléctricos y electrónicos, que es donde hay aquí probablemente mayor expertise, también nos preguntan que nosotros importamos artefactos electrónicos, pero los vendemos a una empresa que los distribuye con su marca y nombre. ¿Nosotros debemos declarar? Sí, son ustedes los que los declaran. Porque independiente de que, en este caso, el ingreso al mercado es esa empresa que te lo está comprando, que él después distribuye y hace su marca. Es un poco el mismo caso antes del mayorista que explicaban antes. Exacto. Muy bien, Mauro. Esperemos que... ¿Dónde ingresan los recicladores base? Los recicladores se tienen que organizar. Ellos se tienen que organizar y registrar de manera individual. ¿Y en qué parte del proceso? Dale, Vero, perdón. No, dale con eso. ¿En qué parte del proceso? En el fondo los recicladores de base entran a ser un gestor más que va a poder hacer servicios de recuperación. Entonces, ¿dónde se ingresan? Ellos tienen que estar de todas maneras certificados por en este caso, Chile Valora, que es un certificado que hace el propio Ministerio de Medio Ambiente, y obviamente tienen que estar formalizados para poder ser un gestor válido. Ahí hay mucha interacción con los sistemas integrados de gestión que también van a aparecer. Es importante entender que cuando funciona la red, como empresa, todos ustedes van a adherirse a estos sistemas de gestión, y ahí muchas de estas dudas también se van a resolver. Exacto. Y ahí parece que intentamos aclarar todas las dudas que hay. De todas formas, vamos a seguir informando y desarrollando actividades para ir conociendo más el impacto y cómo las empresas pueden gestionar de manera anticipada todas las obligaciones que nos trae la ley REP. Muchísimas gracias, Mauricio, súper buena la presentación. Y como ya les comentábamos, tanto la presentación como el manual deberían quedar hoy día disponibles en nuestras plataformas. Muy buenas tardes y a cuidarse. Que estén muy bien. Chao, chao.